Hola jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Ronald Antonio Guimaraes Inuma. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de historia del Perú con el tema principales rebeliones indígenas y criollas en el Perú durante el siglo XVIII y siglo XIX. Comprenderán ustedes que las rebeliones indígenas fueron movimientos sociales, políticos y militares de tipo anticolonial y en su mayoría antifiscales, por la aplicación de medidas económicas, sociales, políticas y culturales por la corona española en las colonias, que buscó reestructurar el centralismo político y el control tributario. Estas reformas borbónicas del siglo XVIII fueron implantadas por Carlos III. El objetivo era la sujeción de las colonias para beneficio económico de la metrópolis, corregir las fugas fiscales y promover la producción para aumentar así la recaudación de impuestos. Incrementó impuestos en las colonias, motivando rebeliones indígenas y luego criollas a inicios del siglo XIX. Las características de las rebeliones indígenas fueron diversas. Por ejemplo, antifiscales, porque estaban en contra de toda forma de tributos. Milenarios, buscaban profundos cambios inspirados en la organización incaica. Mesiánicos, recurrían a la genealogía incaica, por ejemplo a sus panacas y curacas, con la finalidad de restaurar el poder político. Los aspectos de la identidad andina se manifestaron en rebeliones como por ejemplo de Juan Santos Atahualpa y sobre todo en la rebelión liderado por José Gabriel Condorcanqui. Sabemos nosotros que es el cacique de Tungazuca, Pampamarca y Surimana, que es considerado la síntesis de las rebeliones indígenas. Si bien fueron numerosos los levantamientos, estos se caracterizaron por su focalización, desorden interno, desorganización, pugnas y desgaste al no articular sus demandas con las otras zonas o de otros lugares y así avivar los intentos rebeldes. En la mayoría de los casos, la corona española aplastó las rebeliones y ejecutó a sus líderes, incluso antes que se iniciara la rebelión. Paradójicamente, la noticia de estos levantamientos o intentos calaron hondamente en el imaginario social colonial, provocando un sentimiento de inseguridad latente. El estudio de las rebeliones indígenas del siglo XVIII ha devenido en uno de los debates historiográficos más fructíferos de las últimas décadas, prácticamente olvidados hasta la década de 1970, momento en el cual los estudios sobre los campesinos y los conflictos agrarios se convierten en un campo vital en la investigación académica. Han ido apareciendo de manera continua nuevas noticias de rebeliones y levantamientos, haciendo más variado y complejo el panorama social del último siglo virreinal. La amplia literatura sobre el tema, producida en las últimas 3 décadas, incluye estudios de diversas disciplinas como la historia, sociología, antropología y etnohistoria, y ha convocado a investigadores de varios países. Lamentablemente, la mayoría de estos estudios ha buscado demostrar otra tesis de acorde a la agenda política de los investigadores, más que en ahondar en el movimiento mismo. Es recién en la década de 1980 a 1990 que los estudios han privilegiado la diversidad de fuentes y a partir de entonces nuevas interrogantes se han abierto sobre el tema, muchas de ellas contradictorias, demostrando que el complejo tema de las rebeliones indígenas es un tema en constante debate y análisis. Rebelión de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa estudió con los jesuitas en el Cusco y gracias a ello viajó por España, Francia, Inglaterra y Angola. Se dice también que además del castellano y el quechua, hablaba latín y varios dialectos selváticos. El movimiento libertario estalló en junio de 1742. Juan Santos Atahualpa se hizo proclamar Apu Inca, aduciendo ser descendiente del Inca Atahualpa. Encabezó un levantamiento contra el poder virreinal ejercido por José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda, a fin de restaurar el imperio inca.
Las causas fueron la imposición tributaria en trabajo forzado por parte de las misiones de franciscanos delegados por el Estado para evangelizar y civilizar a los nativos. Esto tiene que ver con el proceso de aculturación. Segundo, el establecimiento de las reducciones o aldeas de indios de cédula con la finalidad de canalizar la mano de obra aborigen en las tareas de la mitad. Tercero, la militarización española de la zona del Gran Pajonal, que aseguraba el control colonial de Lima, Cerro de Pasco y Ucayali. Como verán ustedes, eso se le conoce como un nuevo eje comercial y minero que se estableció durante el virreinato en el Perú. Por esta razón se alzó en la zona de Tarma y destruyó las misiones franciscanas. Pronto extendió sus territorios del Alto Perú, tiene que ver con la actual Bolivia. Confiaba en el apoyo de los indios en todo el territorio peruano. Llegó incluso a afirmar que su causa estaba relacionada con los ingleses y que una flota británica apoyaría por mar su rebelión. Coincidentemente, al iniciar la lucha de la libertad, se vio por las costas del virreinato la nave del inglés Jorge Anson. Los indios de la selva soportaron devastadoras epidemias entre los años de 1709 y 1737 que llegaron con los misioneros y generaron un consecuente rechazo hacia ellos. Esto sumado a un sistema laboral que ellos no comprendían, como por ejemplo, que tiene que ver con el obraje y las haciendas, determinó la acogida del discurso insurgente, con lo cual se unieron a Juan Santos Atahualpa. Para Juan Santos Atahualpa, el mundo se dividía en tres reinos soberanos: España para los españoles, África para los africanos y América para los indios, mestizos y criollos. Su meta era restaurar el imperio inca y expulsar a los españoles y a sus esclavos negros para inaugurar un nuevo régimen de prosperidad. Sin embargo, entre las huestes de indios y mestizos, también hubo negros y zambos que apoyaban a Juan Santos Atahualpa. La selva central se convirtió para ellos en una zona de refugio. Aseguró que la religión de todos seguiría siendo la católica. Su plan era ganar primero la selva, luego la sierra y finalmente la costa. Por último, se coronaría Inca en Lima. Nombró por teniente suyo a un cacique cristiano llamado Mateo de Asia y mantuvo como ayudante cercano a un negro, Antonio Gatica, que se sabe que era su cuñado. El conocimiento que poseía de la lengua quechua y de varias lenguas amazónicas le permitió a Juan Santos Atahualpa ser comprendido prontamente por los indígenas de la selva central, que se plegaron a su lucha con gran entusiasmo. Durante 10 años las tropas rebeldes realizaron súbitas incursiones combatiendo al ejército español. La rebelión logró congregar a los pueblos de la selva central, como por ejemplo los Ashánicas y Anesia, y hasta Shipibo, es decir, las poblaciones que habitaban las cuencas de los ríos Tambos, Periné y Pichis. Toda esa zona era conocida con el nombre de Gran Pajonal y el territorio también que formaban parte de los franciscanos, de las misiones franciscanas. Juan Santos Atahualpa llegó a contar con más de 2000 hombres, con los cuales logró controlar la selva central, territorio que por lo demás no se hallaba eficazmente regulado por el poder virreinal. Aunque Juan Santos Atahualpa no fue capturado, a partir del año de 1756 las fuerzas de la rebelión disminuyó. Este levantamiento, a pesar de no obtener ninguna reivindicación, nunca fue derrotado, debido a que las expediciones enviadas muchas veces se perdían por lo difícil de la geografía y el escaso conocimiento que se tenía de ella. Esta rebelión provocó que en la zona del Pajonal, específicamente Ucayali, quedaron definitivamente libres del dominio hispano y que la evangelización se detuviera, pues las misiones franciscanas que habían en esa región fueron abandonadas. Los religiosos no regresaron sino hasta el año de 1868, cuando se fundó la ciudad de la Merced en Chanchamayo.
Bien, jóvenes, continuando con el trabajo, ahora vamos a ver el contexto que desencadenó la rebelión de Túpac Amaru II. Las causas de la rebelión fueron de diferente tipo: estructurales, que se remontan al siglo XVI y se debían a la misma organización del sistema colonial; coyunturales, producidas en el mismo siglo XVIII y se debieron a los cambios producidos por las reformas borbónicas que precipitaron el estallido de la rebelión. Vamos a mirar las estructurales. Por ejemplo, ahí comprende la mina de Potosí. Razón: fue la principal mina a la que los curacas del sur andino debieron enviar indios mitayos a trabajar. Desde el siglo XVI, la mina se convirtió en el centro de desarrollo económico al que estaban ligados importantes ciudades del sur andino. Los curacas consideraron que la mina potosina era injusta, pues esa zona había sido integrada al nuevo virreinato del Río de la Plata en el año de 1776. Otra de las causas: los abusos de los corregidores de indios, que cobraban más de lo que señalaba la tasa tributaria, utilizaban la mano de obra indígena para sus negocios y realizaban el reparto de mercaderías, que consistía en la compra obligatoria de productos al corregidor. Desde sus inicios el reparto fue ilícito. Sin embargo, el virrey conde de Superunda lo legalizó a mediados del siglo XVIII, imponiendo una tasa según las zonas. Esta medida no evitó la corrupción del corregidor, ni el descontento de la población indígena. En efecto, con la legalización del reparto, el control del corregidor sobre los indios pasó a ser aún mayor, pues ya no solo debieron prestarles servicios para cancelar el tributo, sino también para el reparto. Las comunidades se vieron obligadas a duplicar su trabajo y la mano de obra necesaria que les permitiera satisfacer ambos cobros. La falta de una aduana cercana que atendiera las quejas de la población indígena, que era el sector mayoritario en la región. Vamos a ver ahora las causas coyunturales. Primero, la creación del Virreinato del Río de la Plata, que separó al Bajo Perú, que en este caso comprende el sur andino peruano, del Alto Perú, que es actualmente Bolivia, lo cual afectó los intereses económicos de los grupos vinculados al comercio regional, que era muy próspero. Y aquí tiene que ver el caso de Túpac Amaru. Recuerdan ustedes que Túpac Amaru era un arriero, comerciante. Las reformas fiscales del visitador Areche elevó la tasa de tributo indígena e intentó incluir en el pago de este a mestizos y castas. Incrementó la alcábala y estableció aduanas internas que fiscalizaban su cobro. Estas medidas afectaron los intereses de los peninsulares, criollos y mestizos, por lo que participaron en el levantamiento junto a los curacas. El liderazgo de la rebelión fue multiétnico. Movimiento revolucionario de Túpac Amaru II. Túpac Amaru encabezó el mayor movimiento de corte indigenista e independentista en el Virreinato del Perú. Fue el primero en pedir la libertad de todo Hispanoamérica de cualquier dependencia española, implicando esto no solo la separación política, sino también la eliminación de diversas formas de explotación indígena, como por ejemplo, a través de la mitad minera, el reparto de mercaderías y obrajes, de los corregimientos, alcábala y aduanas. Además, decretó la abolición de la esclavitud negra y el diaconaje por primera vez en la misma Hispanoamérica. En el Perú ha sido reconocido como el fundador de la identidad nacional peruana. Su rebelión coincidió con la aplicación de una serie de medidas conocidas como reformas borbónicas, que alteraron el orden tradicional del sur andino. Así, por ejemplo, se creó el Virreinato del Río de la Plata, con cuya formación se separó el Alto Perú, conocido hoy como Bolivia, del Bajo Perú, que comprende los actuales departamentos de Puno, Cusco y Arequipa, dificultando la vida económica de ambas zonas, las cuales habían estado tradicionalmente relacionadas. Se aplicaron nuevas tasas de impuestos como la cábala, se pretendió ampliar el tributo indígena a los mestizos y entre otras medidas se establecieron aduanas internas. La nueva política no hacía otra cosa que aumentar las tensiones ya existentes en la región,
tal como eran los abusos de los corregidores, las presiones de las mitas y el reparto de mercaderías, como por ejemplo el mecanismo por el cual los indios tenían la obligación de comprar objetos al corregidor y a precios elevados. Con todo ello, Túpac Amaru encontró un buen grupo de seguidores en su levantamiento. La rebelión se inició el 4 de noviembre de 1780, cuando, tras apresar al corregidor Antonio Arriaga, para luego ejecutarlo en Tungazuca. Seguidamente, proclamó el fin de las mitas, los repartos mercantiles, las alcábalas y las aduanas. La sublevación fue extendiéndose como pólvora por todo el sur andino y el Alto Perú. En Cusco se preparó la defensa, pero las defensas del rey fueron derrotados en la batalla de Sangarará el 18 de noviembre del año de 1780. Tras una serie de victorias rebeldes, la superioridad de las armas realistas acabó desmoronando las huestes indígenas en la batalla de Chicacupe el 6 de abril de 1781. Túpac Amaru no tuvo más recursos que huir junto con su familia, pero fue capturado en la localidad de Langui por traición del mestizo cusqueño Francisco Santa Cruz, siendo apresado. Igual suerte corrió Micaela, traicionado por su compadre, Ventura Landaeta. Túpac Amaru fue conducido al Cusco el 24 de abril de 1781, donde fue juzgado inhumanamente por el juez y oidor Benito de Mata Linares y el visitador Antonio de Areche. El 18 de mayo de 1781 resultó ejecutado en la plaza de Huacaipata, en el Cusco, junto con su mujer y sus 2 hijos. Le cortaron la lengua, fue jalado por 4 caballos que no lograron descuartizarlo. Ante esta situación, el visitador Areche ordenó que le corten la cabeza y acaben de una vez con su sufrimiento. Pese a la muerte del líder de la rebelión, esta continuó en manos de su sobrino, del rebelde Diego Cristóbal Túpac Amaru en el Alto Perú, en las de Julián Apaza, conocido como Túpac Katari, descendiente del último inca Felipe Túpac Amaru. Túpac Amaru tuvo ¿cómo se puede decir? El orgullo de pertenecer a la gala aristocrática indígena, lo que le generó el respeto del común de indios y otorgó a su movimiento un importante componente mesiánico. En él concluían los vestigios de un pasado glorioso aún no recuperable. Su rebelión constituyó uno de los episodios más importantes y propios de la historia americana del siglo XVIII, culminando una serie de motines y sublevaciones anteriores que se habían iniciado, como por ejemplo con Alejandro Catalayud, Juan Vélez de Córdoba y Juan Santos Atahualpa, fruto del malestar de indios y mestizos ante el creciente endurecimiento de la política del virreinato peruano. Tras la firma del Tratado de Paz de Sicuani de 1782, se le prometió a Diego Túpac Amaru el indulto en nombre del virrey Jáuregui y del rey Carlos III, promesa que fue incumplida, ya que fue acusado de seguir enviando cartas a otros rebeldes, tener escondidos más armas y de no devolver los caudales sustraídos durante la sublevación, siendo capturado, torturado y ejecutado. ¿Cuáles son las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru II? Vamos a ver, en 1780, como consecuencia de este levantamiento, se suprimió el reparto de mercaderías por el visitador Areche. En el año de 1782, el visitador Areche anula el cargo de cacique y se prohibió la lectura de los comentarios reales del Inca. En 1782 se prohibió la lectura de los comentarios reales con el fin de eliminar el nacionalismo inca. En el año de 1784 se suprimieron los corregimientos y fueron reemplazados por las intendencias. En el año de 1787 se da la creación de la Audiencia del Cusco. Y como consecuencia de todo esto, vemos
que el levantamiento de Túpac Amaru contribuyó al surgimiento del sentimiento de independencia o separatista de el Perú de España. En los círculos criollos, los principios de soberanía de los pueblos, la libertad, la división de poderes, el derecho a la propiedad privada plasmada en la Declaración de la Independencia y la Constitución de los Estados Unidos y la Revolución Francesa influyó poderosamente en el pensamiento hispanoamericano que tomó un carácter liberal y pro-burgués. En las colonias españolas surgieron precursores, que vienen a ser los ideólogos y círculos criollos. Está relacionado con las tertulias y las conspiraciones, que en esos casos excepcionales cuestionaron políticamente el antiguo régimen impuesto por la corona española en sus colonias. Algo importante rescatar aquí es la Sociedad de Amantes del País, bajo la dirección de José Bajicano, publicó El Mercurio Peruano, un periódico cuyo objetivo era formar la identidad del criollo con su tierra natal, el Perú, es decir, forjar una conciencia patriótica. Vamos a hablar también de los precursores. ¿Quiénes son ellos? Son hombres que realizaron labor ideológica, trazando el rumbo de independencia. Hubo precursores reformistas que solo reclamaban cambio a favor de las colonias, pero seguir en el mismo sistema, y separatistas que plantearon la ruptura total con España. Como verán ustedes ahí en la diapositiva, vamos a ver los precursores continentales. En primer lugar tenemos a Francisco de Miranda, es un humanista e ideólogo venezolano, considerado el precursor de la emancipación americana contra el imperio español. También tenemos a Juan Pablo Vizcarra Guzmán, redactó la Carta a los Españoles Americanos en el año de 1791. Es el primer documento que emplaza a los criollos a luchar por su independencia. Antonio Amador, José Nariño y Álvarez de Casal fue un político y militar colombiano que participó en los albores de la independencia del Virreinato de Nueva Granada. Ahora vamos a ver los precursores locales. Tenemos a José Bajicano y Carrillo. Criticó el sistema administrativo colonial. Hipólito Unanue cuestionó la hacienda pública colonial. José de la Riva Agüero redactó las 28 causas para la independencia del Perú. Ahora, vamos a mirar ahora la posición política. Como verán ustedes, los reformistas solo reclamaban cambios a favor de las colonias, pero seguir manteniéndose bajo el mismo sistema político y económico. Como verán ustedes, solo buscan mayor participación política criollo en la burocracia colonial. Ejemplo, está ahí Fray Calixto de San José Tupainca, José Bajicano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue y Mariano Alejo Álvarez. Los separatistas son contrarios, buscan la ruptura total política con España. Ejemplo, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, Francisco Miranda, José de la Riva Agüero y Antonio Nariño. Ahora, ¿dónde se dieron los círculos de las conversaciones? Eso tiene que ver, por ejemplo, con el Convictorio de San Carlos, con la Escuela de Medicina de San Fernando, el Oratorio de San Felipe de Neri. De los tres círculos criollos, el más importante fue el Convictorio de San Carlos, porque fue el centro de conspiración criolla más importante, semillero de las políticas liberales. Las rebeliones criollos fueron aquellas luchas dirigidas por los criollos peruanos de provincia, quienes movilizaron a los antiguos caciques para buscar el respaldo de la población indígena. Durante el gobierno del virrey del Perú, Fernando de Abascal, estallaron varias rebeliones contra el régimen colonial. Sus líderes fueron criollos e independentistas que lograron reunir a mestizos e indígenas cansados de los abusos de las autoridades españolas. En primer lugar, tenemos la rebelión de Francisco de Sela. Esto se realizó en Tacna. Es el movimiento de insurrección dirigido por Antonio de Sela, constituyendo el primer pronunciamiento por la independencia del Perú, el 20 de junio de 1811.
Cela fue secundado por un grupo de criollos, mestizos e indios, ayudados por el curaca de Tacna, Toribio Ara y José Rosa Ara. Captura los cuarteles de infantería y caballería. Cela asumió el mando de la población y el título de comandante militar de las milicias de América. La rebelión coincidió con la primera expedición enviada desde Buenos Aires para independizar el Perú, de la cual se esperaba recibir apoyo. Los argentinos, en este caso el general Castelli, fueron derrotados en la batalla de Huaqui y al día siguiente Cela era apresado por los realistas. Desterrado, muere en la cárcel de Chagres, en Panamá, el 28 de julio de 1821, donde cumplía condena. Años más tarde, el Segundo Congreso Peruano promulgó la ley el 26 de mayo de 1828, elevando a Tacna a la categoría de heroica ciudad, por haber sido la primera ciudad del Perú donde se dio el grito de libertad. Rebelión de Juan José Crespo y Castillo en Huánuco. Fue un levantamiento cuyas motivaciones fueron sociales, políticas y religiosas. En él confluyeron el descontento de indios contra los abusos de las autoridades españolas, la protesta de los criollos, dada su postergación frente a los españoles de nacimiento y a las concepciones mesiánicos religiosas sobre la venida de un inca justiciero. La rebelión fue derrotada en la batalla de Puente Ambos el 17 de marzo y su caudillo Juan José Crespo moriría justiciado por el garrote el 8 de octubre de 1812. Rebelión de Enrique Payarden en Tacna 1813. La rebelión de Tacna de 1813, conocida también como la Segunda Revuelta de Tacna, fue una insurrección independentista que estalló el 3 de octubre del año de 1813 en Tacna, ciudad situada al sur entonces del Virreinato del Perú. Fue acaudillado por los hermanos Enrique y Juan Francisco Payarden, el alcalde Manuel Calderón de la Barca, entre otros patriotas, y contó con el apoyo del cusqueño Julián Peñaranda. Esta rebelión, al igual que en su antecedente, la insurrección de Tacna de 1811, se puso en relación con los revolucionarios argentinos, que en el año de 1813 invadieron por segunda vez el Alto Perú, esta vez bajo el mando del general Manuel Belgrano. Tras la toma de Tacna, los patriotas marcharon a Moquegua con dirección a Arequipa, pero fueron derrotados por los españoles en Caimará el 31 de octubre del año de 1813. La noticia de la derrota de los argentinos en Vilcapugio acabó con las esperanzas de recibir apoyo del exterior y los patriotas tacneños se dispersaron. Los hermanos Payarden pasaron al Alto Perú, donde se reunieron con los restos de la expedición de Belgrano, siendo derrotados por el intendente José Gabriel Moscoso. Así terminó la Segunda Rebelión de Tacna. Este fue el único pueblo de la costa peruana que se pronunció 2 veces consecutivas por la independencia, antes de la llegada de la expedición libertadora del general José de San Martín. Rebelión de los hermanos Angulo y Pumacahua. El descontento cusqueño por el incumplimiento de las leyes liberales de las Cortes de Cádiz provocó el estallido de la rebelión el 3 de agosto de 1814. Su máximo líder fue José Angulo, quien aquel día, dirigiendo el golpe contra la audiencia del Cusco y la instalación de una junta de gobierno encabezado por el brigadier Mateo Pumacahua, José Angulo se autotituló capitán general de las armas de la patria y organizó 3 ejércitos, el primero liderado por Juan Pinelo y de Alfonso Muñecas. Avanzó por Puno y llegó a tomar La Paz, pero después fue derrotado por el general español Juan Ramírez en la batalla de Chacaltaya el 2 de noviembre de 1814.
El segundo, liderado por Manuel Hurtado de Mendoza y Mariano Angulo, avanzó hasta Huamanga, pero después fueron derrotados por el coronel español Vicente González en las batallas de Huanta el 30 de septiembre de 1814 y Matará el 27 de enero de 1815. El tercero fue liderado por Mateo Pumacahua y Vicente Angulo. Derrotó al mariscal Francisco Piocoa en la batalla de Apacheta el 10 de noviembre de 1814 y tomó Arequipa, pero después fue vencido por el general Juan Ramírez en la decisiva batalla de Huamachirí el 11 de marzo de 1815. Los realistas recuperaron Cusco el 25 de marzo y en 1815 y fusilaron a los hermanos Angulo y otros jefes patriotas el 29 de mayo de 1815. Antes habían fusilado al poeta Mariano Melgar en Huamachirí el 12 de marzo de 1815 y decapitado a Mateo Pumacahua en Sicuani el 17 de marzo de 1815. Bien, jóvenes, la clase ha concluido. Espero haberlos podido ayudar. Cualquier pregunta o interrogante pueden hacerlo con toda sinceridad a su respectivo docente. Hasta la próxima, jóvenes.